Vaya buscando el Salmos 19, por favor. Y en el Salmo 19 usted va a encontrar un escrito, un salmo hecho por David. Y vamos a entrar en él ahora en breve. Pero quiero hacerle una pregunta a la amada iglesia. Porque si tuviéramos la oportunidad de hacerle ciertas preguntas a varios creyentes, y a los que le pediríamos obviamente que respondieran de la forma más honesta posible, me pregunto qué responderían a este tipo de preguntas. ¿Considera usted que la Biblia le puede ayudar en asuntos emocionales o mentales? Temores, ansiedad, depresión. ¿Será real que puede la Biblia hacer algo por mí? Cuando te has encontrado en momentos en que has tenido la necesidad de tomar una decisión difícil en tu vida, me pregunto si ha sido la Biblia el instrumento de Dios con esa respuesta que esperas. Le pregunto si ha considerado en algún momento que la Biblia no necesariamente está actualizada en los temas del momento, temas como la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Si usted ha pensado en algún momento que la palabra de Dios no está actualizada. Le pregunto si en algún momento ha pensado que en la Biblia hay que eliminar ciertas historias porque son muy fuertes para los incrédulos y aún para los mismos cristianos. ¿Ha considerado la idea de que la Biblia no es suficiente para guiarnos en una vida de fe en un mundo tan difícil y complejo? Si usted, amado creyente, ha pensado de esta manera en algún momento y ha contestado que sí a algunas de estas preguntas, entonces significa que esa persona como creyente está básicamente de acuerdo como piensa el mundo de la Biblia sobre los temas de la vida social, de lo que es lo moral y lo que ellos entienden de lo que es justicia. Porque el mundo entiende que a la Biblia hay que sacarle ciertas cosas. El mundo entiende que la Biblia habla demasiado fuerte en ciertos términos. El mundo piensa que la Biblia no tiene inherencia, o sea que no tiene nada que ver con los temas de actualidad, que no podemos tomarla en consideración para tomar decisiones. Eso es lo que piensa el mundo. Pero si alguien como creyente piensa de esa manera igualmente, entonces piensa igual como el mundo piensa. Como creyentes, creemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Y si es así, entonces somos de los que pensamos que la Biblia es suficiente. Somos de los que pensamos que la Biblia es suficiente. Pero curiosamente, amados hermanos, muchos creyentes que dicen creer en la inspiración de las escrituras, hoy día dudan de su poder para guiarnos como cristianos y dirigir a la iglesia igualmente. Esto es un avance desmedido. Esto es algo que ya está en desarrollo. Este pensamiento, esta actitud hacia la eficacia de las escrituras, habrá notado que prácticamente muchos de los altares ha provocado y en las plataformas sociales para los que navegan constantemente escuchando predicaciones y a predicadores, se habrá notado que ahora han bajado la exigencia del reino para llenar el templo. Están tratando de agradarle a las personas para que puedan llegar a los templos. Y en vez de las personas tener un estándar más alto de lo que es lo sagrado y lo divino, las iglesias últimamente están tratando de evitar ese choque
están tratando de evitar ese conflicto entre lo que es la palabra y el que no es creyente, entre la palabra y hasta el mismo creyente, adornando el mensaje del evangelio. Pero la realidad es que la Biblia es suficiente. Dígalo conmigo, la Biblia es suficiente. Pablo le dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, y lo tengo en la traducción lenguaje actual, dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes y por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. Significa, dejándonos llevar por lo que Pablo le dice a Timoteo, que no necesariamente la Biblia le va a decir a usted lo que usted quiere escuchar. La Biblia es lo que Dios quiere que usted escuche. Lo digo de nuevo. La palabra de Dios es para que usted escuche lo que Dios quiere que usted escuche. Y creo que podemos estar de acuerdo que estamos contemplando esos tiempos peligrosos, como Pablo le dice a Timoteo. Tiempos peligrosos que Pablo le advirtió que sucederían. Y más impresionante es que hasta el mismo Jesús confirma lo que Pablo le dice a Timoteo en Lucas 18:8. En la traducción lenguaje actual, tengo aquí, pero aquí un feedback, si me ayudan allá, bajen los tonos medios. Y dice de la siguiente manera: pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, mire cómo lo dice esta versión, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? En la versión regular dice: ¿acaso hallaré fe en la tierra? Y esta versión dice: ¿acaso encontraré yo gente que confíe en Dios? Diga, la Biblia es suficiente. Para la iglesia de Jesucristo eso es algo realmente pandémico, de grandes proporciones. Pero si nuestra postura es que la Biblia es inspirada por Dios, entonces la Biblia realmente es suficiente. Cuando usted habla de suficiente, está hablando de algo que está capacitado, de que está completo. Está hablando de que algo es capaz, de que es apto, de que es hábil, idóneo, competente, experimentado, relevante. Está hablando de algo que no necesita nada para poder completarse. Estamos hablando de que es completa. Estamos hablando de que es completa. Por lo tanto, la Biblia cumple plena y totalmente el propósito para lo cual Dios la creó y la dejó escrita. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para la Biblia? Las escrituras son suficientes para llevar al pecador al arrepentimiento. Y no tan solo llevar al pecador al arrepentimiento, sino que después de esa acción de llevarlo al arrepentimiento, lo guía a través de la vida con la finalidad de darle gloria a Dios, amados hermanos, en todo lo que haga. Y yo quiero que usted entienda esto, porque estamos hablando que después del arrepentimiento la Biblia continúa siendo suficiente para guiarnos en nuestra vida con el propósito de darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Ahora, todo lo que el hombre debe hacer para Dios, todo lo que el hombre necesita hacer para Dios, todo lo que el hombre necesita saber cómo agradar a Dios y darle honra, lo va a encontrar en la Biblia. Si una persona está interesada en saber cómo agrado a Dios, lo encontrará en la Biblia. Si una persona quisiera saber cómo debo vivir para Dios, lo encontrará en la Biblia.
Si una persona desea saber cómo hablarle a Dios, está en la Biblia. Si una persona desea saber cómo piensa Dios, cómo siente Dios, está en la Escritura. Salmo 19, 17, 11, cuando usted lee los primeros capítulos, nos ha revelado David que Dios se expresa a través de la creación. En los primeros 6 capítulos de este salmo usted verá que David comienza a decir que hay una revelación la cual está en la creación, que se expresa porque Dios obviamente es el que la ha hecho. Dice que la creación en sí misma es una revelación que habla de esa magnitud de Dios. Cuando usted lee los primeros 6 versículos, dice: los cielos cuentan la gloria del firmamento, declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Y mira lo que dice: no se escucha lenguaje ni palabras, ni se emite voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Joder, el aplauso y se lo va a dar de verdad. Dios es tan poderoso que la misma creación revela quién es Él. La misma creación, prácticamente para aquel que no cree en Dios, se ha convertido en un libro. Se ha convertido en la Biblia de aquel que no tiene el interés de conocer a Dios, pero la misma creación se ha convertido en la Biblia. Eso es lo que dice aquí. Los cielos cuentan, lo hablan, lo dicen, no emiten sonido, sin embargo habla. Qué poderoso. Por esto, en los versículos de 7 al 11, entonces David nos hace una revelación. Ya no es la creación la que está hablando, sino que David entonces dice que hay una revelación igualmente de Dios de manera escrita. Ambas revelaciones, la revelación de Dios en la creación y la revelación de Dios a través de su palabra escrita, simplemente lo que hacen es que marcan, ponen el sello, identifican que Dios, esa revelación tiene una intervención directa en la creación y en su palabra escrita. Tienen el sello de Dios. Eso está ahí. Si alguien preguntara, ¿y qué pasará con aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios? El cielo y el firmamento cuentan la obra de sus manos. Si alguien estuviera preocupado por la salvación de aquellos que nunca les ha llegado a la Biblia, dice la palabra de Dios que el cielo y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Tienen una manera de entender que hay algo superior. Ahora, en este salmo, en que David hace esta mención, tiene 6 atributos que David cuenta precisamente de esta palabra escrita. Y cuando usted va al 19:7, dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra hebrea para lo que es ley es Torah. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que no es otra cosa que instrucción, que no es otra cosa que enseñanza. Significa que sirve para enseñar, que es adecuada para dar formación, para educar. Y aunque es claro que David en aquel tiempo se estaba refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, nosotros sabemos que en el contexto David hace referencia a toda la revelación escrita de Dios. David no tiene conocimiento que después de la ley de Moisés se van a escribir otros libros, o que él mismo es parte de los libros de los salmos. Él no sabe eso. Él simplemente sabe que lo que tenía en aquel momento era suficiente. Y dice que es perfecto. Lo que él conocía de Dios a través de los libros era perfecto. Y dice que convierte el alma.
es perfecta. Y cuando usted habla algo de perfecto, significa que es sin mella, sin defecto, que posee el grado máximo de cualidad, que la palabra de Dios cubre todos los aspectos de un asunto. Perfecto es algo que no necesita de nada para ser completo. La palabra de Dios es una revelación que no induce al hombre a cometer errores o a pecado. Es lo esencial para que el hombre pueda vivir la vida en el orden de Dios, como está en las Escrituras. Y dice David que tiene un efecto. Dice que es tan perfecta que sirve para convertir el alma. La palabra de Dios tiene el efecto de transformar, restaurar nuestro interior más profundo, con el fin de restablecer esa relación que el hombre perdió a través del pecado. Y escuche bien, es lo único que Dios utiliza para llevar al hombre a hacer lo que Él quiere que sea, porque su palabra es perfecta. Diga conmigo, su palabra es perfecta. En la segunda parte de ese mismo versículo, David dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y cuando hablamos de fiel, estamos, amados hermanos, diciendo que cumple su compromiso, que es exacto, que es conforme a la verdad, que se sujeta a las circunstancias que exige el uso para el cual fue destinado. La palabra tiene un destino, tiene un propósito, tiene un uso y se sujeta fielmente a ese propósito. Ahora, podemos confiar y descansar plenamente en el testimonio de Dios. Podemos tener la seguridad de que todo lo que dice Dios en su palabra es verdad. Si usted le dice que a Jonás se lo tragó un pez grande que se llama ¿cómo? ¡Pum! Si la palabra dice que Pum se tragó a Jonás, yo lo creo. Si la palabra dice que Jonás se tragó a Pum, yo lo creo. Yo quiero que usted entienda que todo lo que dice la palabra de Dios es fiel y es verdadero. La palabra de Dios es un fundamento sólido en el cual podemos construir nuestras vidas. Es el único libro en que un hombre y una mujer puede construir su vida gracias a la dirección de lo que dice la palabra de Dios. No tan solo la palabra de Dios dice que es fiel, sino que tiene el efecto de hacer sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Y muchas personas con una sencilla educación o crianza, mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Vivimos en épocas de personas que han tenido en su infancia y han crecido a través de los años con déficit de atención, con ninguna educación, séptimo, sexto grado, octavo grado, han levantado su familia y ahora se enfrentan a la palabra de Dios de una manera, ¿verdad?, en que dicen y explican y entienden que no la pueden entender. No, la palabra de Dios dice que si usted sigue la dirección de su palabra, aunque usted sea sencillo, será sabio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tan solo la palabra de Dios tiene la información para que podamos diferenciar la verdad de lo que es falso,
sino que igualmente nos da la sabiduría para poder utilizar esa información y vivir a través de lo que en ella está escrito. Pastor, ¿hacia dónde usted nos lleva? Deme una oportunidad, me faltan 4 puntos más. La palabra de Dios nos capacita, nos hace aptos y entendidos para enfrentar problemas de la vida con cordura, sensatez y buen juicio. Usted no necesita un 4º año para ser sensato, para tener cordura y buen juicio, si utiliza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Sigue avanzando David describiendo lo que hace la palabra de Dios y describiendo lo que es. Y dice en el 8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y me voló la cabeza, porque está diciendo que lo recto alegra el corazón. Ahora, quizás alguien pueda decir, bueno, a mí no me gustan ciertos mandamientos de la Biblia. A mí no me gustan ciertos decretos que menciona el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me gustan ciertas conductas que hay que observar. No me gustan ciertas cosas. Bueno, le tengo que decir, puede que a usted no le gusten, pero a Dios, a usted no le gustan, pero a Dios le agradan. A Dios le gustan. Y como Él es el creador de todas las cosas, Él es el creador de la Biblia, Él es el que hizo la Biblia con un propósito. Él puso en la Biblia lo que usted necesita escuchar. Y dice que son moralmente rectos, son por práctica, son rectos, universalmente son rectos. Y son rectos porque son la revelación de un Dios que es santo, verdadero y siempre recto. Dios no va tratando de darle la vuelta al asunto. Dios tampoco está buscando la manera en cómo decirlo mejor para que usted se sienta mejor. Dios es recto en su pensamiento y asimismo lo expresa. Y toda persona que se encuentre perdida por falta de dirección o propósito puede encontrar esa respuesta únicamente en la palabra de Dios. Pero hay un misterio más que dice David, y es el que me impacta, porque dice que David dice que esa rectitud de la palabra de Dios alegra el corazón. Y es curioso que la rectitud traiga ese efecto de la palabra cuando vemos a creyentes que lo recto lo aleja de Dios. Que lo recto de la palabra de Dios entristece el corazón, pero David dice que lo alegra. ¿Cómo es posible que un joven, cómo es posible que una persona diga que lo recto de Dios lo entristece o lo aleja del camino, cuando David está diciendo alegra el corazón? Trae alegría a nuestro corazón la rectitud de Dios. El gozo máximo y la plenitud de la vida se encuentran, amados hermanos, en la rectitud de la palabra del Señor. Y estamos hablando de que en medio de circunstancias seremos dichosos en tener un libro con la palabra que es recta, que es fiel y perfecta, como lo es la palabra de Dios. Salomón escribe, le dice a los hijos, oye, no te alejes de la disciplina, no tengas temor en ser disciplinado. En otras palabras dice, porque cuando aceptas la disciplina te irán las cosas bien.
Y uno tiene que pensar, y entiendo que Melianelis lo dijo el viernes pasado, este pasado viernes, cuando dice que yo tengo que tomar una decisión en querer lo bueno de Dios. Y si lo bueno de Dios me exige a mí algo, pues debo de hacerlo, porque lo que viene de la palabra de Dios hacia mi vida son cosas buenas. Es como decirle a la Biblia que no es suficiente para traerme algo bueno y que yo mismo buscaré algo bueno para mi vida. Y ahí es donde tenemos tristeza en el corazón, porque nuestros caminos, todos nuestros caminos son torcidos. Sin la Biblia nuestro camino es torcido, nuestras decisiones son torcidas, porque cuando buscamos muy dentro en nuestro interior, sabemos que hay intenciones en las cuales no nos han sido descubiertas, pero actuamos instintivamente en seguir la dirección de nuestro corazón. Y ahí es donde la Biblia interviene. No, prefiero la rectitud del Señor, porque eso trae alegría a mi corazón. Dice la segunda mitad del 19:8 que el precepto de Jehová, el mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y ya que la palabra de Dios viene de un Dios que en sí mismo es puro y santo, la palabra de Dios en sí misma también es pura y es santa. Y Dios no puede comunicarse de otra manera. Nunca debemos preocuparnos sobre la palabra de Dios en que va a conducir a una persona hacia el pecado o la impureza, porque la palabra de Dios es pura, que alumbra a los ojos. No tenemos que tener miedo de seguir las instrucciones bíblicas, porque no tan solo dirige nuestros pasos, sino que dice que los alumbra. Dios no solamente te dice este es el camino, sino que alumbra tus ojos para que puedas ver el camino. Pastor, lo que pasa es que yo vine hoy domingo a escuchar cómo resuelvo mi problema. Pastor, lo que pasa es que sí, yo sé que la Biblia es todo eso, pero yo necesito algo que me dé la respuesta a lo que estoy buscando. Precisamente la palabra de Dios es suficiente. Oh, pastor, ¿en qué se relaciona este mensaje con mis circunstancias? Precisamente porque la palabra de Dios es suficiente. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, estamos buscando respuestas en cualquier lugar, cuando tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Es esta palabra que alumbrará los ojos y sacará el ánimo, el consuelo, el conocimiento, la confianza como una luz en medio de la oscuridad. ¿Ha notado usted que cuando una persona no quiere obedecer a Dios, dice, lo primero que dice es que no entiendo la palabra? ¿Se ha dado cuenta que dicen es que es muy difícil de entender? Pero la palabra de Dios, David dice, no, esto no es difícil de entender. Pero usted tiene que querer caminar el camino y permitir que Dios lo alumbre. David dice que la palabra de Dios es luz y da entendimiento a aquellos que deciden vivir rectamente. Y anteriormente dice que hace sabio al sencillo. Y si hace sabio al sencillo, la palabra entonces no es complicada. Está el entendimiento en la palabra de Dios. La duda se aclara en la palabra de Dios. Y la pregunta sería, ¿realmente leemos la palabra de Dios?
Porque si esperamos al domingo a tratar que en una hora usted pueda entender cómo resuelve su problema a través de la palabra, entonces le tengo que decir, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Pastor, entonces significa que tengo que leerla. Sí. ¿Necesito leerla diariamente? Sí. ¿Tengo que yo orar todos los días y hablar con Dios? Sí. Pero yo pensaba que el domingo era suficiente. No, la palabra es suficiente. ¿Un domingo? No, un domingo no. Dice el Señor en el 19:9 que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y la palabra temor significa la reverencia que la palabra de Dios produce por quien es Él. ¿Y qué tipo de respeto estamos hablando? Bueno, el temor de Dios, amados hermanos, es cuando somos conscientes de quiénes somos y delante de quién estamos. Por eso cuando una persona no es consciente delante de quién está, es porque no es consciente de quién es. ¿Entendió lo que quiero decir? ¿Se acuerda cuando Isaías, por qué Isaías se sintió impuro de labios? Y era por la magnitud de lo que estaba viendo. Y él dijo, Señor, pasa. No, el Señor le dijo, no te preocupes, porque yo pasaré ¿qué? Carbón encendido sobre tus labios. Pero reconoció primero quién era y delante de quién estaba. Y sabe, amados hermanos creyentes, hay algunos creyentes que no tienen este respeto hacia Dios. Hay algunas personas que no importa quién sea y delante de quién sean, siempre creen que están al mismo nivel de las cosas. Y siempre creen que están al mismo nivel de la persona o de la posición de la persona. Porque lo ven a nivel personal, no lo ven a un nivel jerárquico, no lo ven a un nivel de autoridad. Y cuando usted no ve a Dios en un nivel de autoridad sobre su vida, no le teme. No le teme. Y dice que es ese temor que nos da cuando sabemos que Dios ve lo más profundo de nuestros corazones. Cuando es el temor de saber que Jesús, que Dios observa todas las cosas y que lo sabe todo. Eso nada más debe influir temor. Y decirle al Señor, oh, estoy delante de tu presencia. Porque si David mismo le dice al Señor, límpiame de los pecados que me son ocultos, usted tiene que tener temor que le esté ocultando algo a Dios. Y eso nada más debe coger su vida y usted debe de humillarse a tal magnitud que puede temer lo que el Señor pueda descubrir en su corazón. No lo podemos engañar. Y cuando usted sabe que no puede engañar a alguien, dígame si no le da temor. ¿Le dio temor a usted acercarse a su padre sabiendo que no lo podía engañar? ¿O que la mentira que ya había planificado no le saliera bien? ¿Se daba cuenta que usted temía y luego de ese evento seguía amando? Porque no es un temor que te aleja, es un temor que te acerca, pero es tan reverencial que usted tiene que entender que Dios puede descubrir algo que usted oculta, una intención que usted oculta, y debe de temer el resultado, porque aún la disciplina de Jehová hay que temer. Y usted dice, wow. ¿Se ha acordado entre la pastora y este servidor? Le hemos dicho, mejor entregue voluntariamente
entregue voluntariamente antes que Dios comience el proceso de disciplina? Ese es el temor. ¿Bajo qué disciplina estaré yo ahora? ¿Qué hará Dios conmigo para poder enderezar mis pasos? Temor de alejarse a través de la disciplina. Pueden ocurrir tantas cosas que es mejor entregar voluntariamente al Señor y no engañarlo. Entender lo mucho que Dios aborrece el pecado y por eso lo respetamos, lo obedecemos, nos sometemos a su disciplina y lo adoramos con gran admiración. Dice que la palabra de Dios es limpia, que no tiene impurezas, que no hay imperfecciones, nada malo hay en ella, no existen defectos en ella. Por ser así de limpia y no adulterada, libre de corrupción, dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dele un aplauso al Señor. Mateo 24 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto básicamente es para el entendimiento y que los jóvenes presten mucha atención. Las escrituras no necesitan mejorar o cambiar lo que ya está escrito. La palabra de Dios es igual a Dios. La palabra, si Dios es inalterable, su palabra es inalterable. Si Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que Dios dijo ya está escrito. Y su palabra sirve para toda cultura y sirve para todo tiempo. Es eterna porque Dios es eterno, omnisciente y es inmutable. Así es la palabra de Dios. ¿Y sabe la estrategia satánica cuál es? Le pregunto a todas las que fueron madres: ¿alguna vez su hijo en algún momento dado hizo una, le llamamos en Puerto Rico una perreta, hizo un berrinche y llora, que llora, que llora, que llora? ¿Qué hizo usted para calmarlo? No, le di 4 nalgas. Eso no lo calmó. ¿Qué hizo? ¿Sabe que en algunas madres, mira, para allá le quitaban el berrinche con agua fría? No. ¿Sabe que la mayoría de las madres, quizás usted sea una excepción ahora que se pone valiente porque bueno, no quiero que no, ok, pero sabe que la mayoría de las madres terminan comprando y accediendo a lo que el niño está pidiendo simplemente por calmarlo? El único mecanismo que tiene un niño cuando nace es simplemente llorar por la naturaleza, pero el niño entiende que después que pasa de ese idioma que utiliza el niño para expresar lo que necesita, el niño se ha acostumbrado y ha entendido que antes era una necesidad, pero ahora es un capricho. Pero si utilizo el mismo mecanismo, puedo tener el capricho, porque asocio lo que hice para entonces naturalmente pedir la atención porque tenía hambre. Pero si de esa manera conseguí comida, de esta manera puedo conseguir lo que quiero. Ahora te pregunto, joven, a ti que vas a la universidad, ¿cuál tú crees que es el sistema de Satanás para poderte convencer de lo que es falso? Promociones, insistencia, maestros, redes sociales, y que constantemente estarán diciéndote lo mismo hasta que un día usted diga: es verdad. Hay jóvenes hoy día que piensan que a la Biblia hay que cambiarle algo. Hay jóvenes hoy día en las universidades que piensan que son interpretaciones, que la Biblia no quiere decir eso.
Hay personas que entienden que esto es cuestión de cómo, de acuerdo al lente en cómo usted lo observe. Pero la palabra dice que los juicios de Dios, que son verdad, y todos son justos. Juicio se refiere a la opinión, al parecer, el veredicto, a la sentencia que Dios da sobre cualquier asunto. La idea que conlleva obviamente este término se refiere, amados hermanos, a que todo sentir en relación, todo sentir, toda opinión de Dios en relación a un asunto es verdad, está basado en la verdad. Está basado en la verdad, en la justicia. Lo que Dios opina sobre un asunto es así. Lo que Dios dice de cada cosa, así es. No, yo sé que este mensaje no es, gloria a Dios, aleluya. Se supone que usted, wow. Pero para que usted entienda, porque tenemos una visión equivocada de que necesitamos otra cosa y que necesitamos otros libros, necesitamos otras experiencias, otras bocas, otras palabras para encontrar remedio a nuestro consuelo, para encontrar remedio a nuestra sanidad, para encontrar remedio a nuestra duda, para encontrar remedio al conflicto, para remediar las cosas en mi casa, en la familia, con mis hijos, cuando la Biblia es suficiente. Lo que Dios diga acerca de cómo debemos ser como cristianos, así debe de ser. Lo que dice Dios en la palabra de cómo se comporta un hombre, así es. Cómo se debe comportar una mujer, así es. Es exactamente lo que tenemos que hacer. No es de otra forma. Es como Dios dice. Lo que es pecado seguirá siendo pecado para Dios. Aunque las Naciones Unidas digan lo contrario, aunque hagan una votación y la gente, el populacho de la gente más importante, los gobernantes, aquellos que tienen estudios, aquellos que interpretan las cosas y entienden las cosas de una manera, digan lo contrario, pecado es pecado y se seguirá llamando pecado. Esto no es a través de un censo, de una votación de los reyes y presidentes. Recuerde que Él es Dios y no necesita la opinión de nadie. Nos sujetamos a ella o la rechazamos. Tenemos dos opciones. Nos sujetamos a ella, nos va bien. No nos sujetamos a ella y nos irá mal. Porque temporalmente la apariencia de que nos va bien en el pecado deja esta ilusión de que nos irá bien después en la eternidad. La palabra de Dios es suficiente. Por todas estas cosas, termino. David dice en el versículo 19:10: por todo lo que he dicho, por todo lo que he expresado, de la causa y el efecto de la palabra, dice en el 10: deseables son más que el oro, y no de cualquier oro, mucho más que el oro afinado. Y dice, y la palabra de Dios es dulce, pero no cualquier dulce, no cualquier miel. Dice, y mucho más que la que destila del panal. O sea, no es la que está en un frasco, no es la que sacaron, no estamos hablando de esa miel, estamos hablando de una que es más pura. Y la miel pura usted la encuentra ¿dónde? En el panal. Aún más dulce que ese panal es la palabra de Dios.
Y él le dice más, dice en el 11, ¿y sabes qué? Tu siervo es además amonestado con tus palabras. En otras palabras dice, tus enseñanzas me previenen y quedo advertido de peligro. Los que te respetan quedan advertidos de los peligros. Los que te respetan pueden ver el peligro antes que llegue. Los que encuentran que esto es más puro que el oro y más dulce que la miel que el destila del panal, encuentran el beneficio de ver el peligro antes, de ser advertido antes, de ser conscientes de las cosas mucho antes, guardarse, estar precavidos. Dice, en guardar tus palabras hay un gran premio. Dice, hay grande galardón. Segunda de Timoteo 3:14, Pablo le escribe a Timoteo de la siguiente manera. Ponlo en la pizarra, por favor. Segunda Timoteo 3:14 dice, persiste tú en lo que has aprendido, pero más importante no es en lo que aprendió. Dice, y te persuadiste. Y sabe algo, nosotros sabemos mucho de lo que hemos aprendido. Sabemos mucho. Tenemos mucho conocimiento de la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que no estamos persuadidos. Porque para que Timoteo siga las instrucciones de Pablo, Pablo está contando con que Timoteo va a insistir en lo que sabe. Vas a persistir en lo que sabes. Pero mucho más vas a persistir porque estás convencido. Y sabe, amados hermanos, creo que esa es la mayoría del problema de muchos creyentes. Conocen la palabra de Dios, pero no necesariamente están convencidos. Y para que todo te vaya bien, dice la palabra del Señor, dice que en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Y vas a meditar para que guardes y hagas conforme, persuadido. Guardar y hacer, persuadido. Guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Y ahora ve el beneficio, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Póngase de pie.